Buenos días, aquí seguimos todavía con vosotros. Qué bendición, qué privilegio poder estar en tu casa, en tu lugar donde estás, a través de la internet, a través del Facebook. Podemos juntos compartir. Tal vez no estamos todos en el mismo local, pero por la gracia del Señor estamos juntos. Hemos pasado un buen tiempo de alabanza, de adoración con los hermanos, hermanas que han cantado. Hemos también recordado por medio del pan y el mosto la muerte, la resurrección y la pronta venida del Señor. Y ahora vamos a compartir la palabra. ¿Has visto el título? No sé si lo llegaste a ver, pero el título de la predicación de esta mañana, de hoy, es la importancia de las pequeñas cosas. ¿Cuántas veces esas cosas pequeñas no se les está dando la importancia que merecen? A veces para mal o incluso también a veces para bien. Pero déjame decirte, en esta mañana quiero hablar a tu corazón. El Señor ponía en mi corazón esta semana para compartir este tema, la importancia de las pequeñas cosas. A veces hay cosas que no le damos importancia, pero nos están haciendo mucho daño, nos están destruyendo. A veces esas pequeñas cosas parece que no están haciendo daño a nuestras vidas, pero están haciendo daño a nuestros corazones. Hace tiempo escuché que en Estados Unidos hay unos árboles inmensos, grandes, centenarios, incluso algunos de ellos milenarios, es decir, que tienen cientos de años, incluso algunos miles. Y lo que no han podido tormentas, ni rayos, ni cosas naturales, catástrofes naturales, lo han podido unos pequeños insectos como polillas que se han metido ahí durante años, han hecho sus colmenas dentro de esos árboles. Ahora algunos de ellos se han pudrido y han caído, han sido destruidos por esas pequeñas cosas que tal vez uno ni siquiera veía porque estaban dentro del tronco. Lo mismo sucede a veces en nosotros. Vemos los problemas grandes, incluso pecados grandes, y enseguida lo detectamos y enseguida hacemos lo que tenemos que hacer para que no nos hagan daño, pero a veces esas pequeñas cosas están destruyendo nuestra vida sin que nos estemos dando cuenta. Por eso yo quiero que me acompañes, si tienes tu Biblia a mano. Queremos ir a Cantar de los Cantares al capítulo 2, al versículo número 15. Es un pasaje muy conocido, muy leído, y lo quiero leer en primer lugar en la versión de Reina Valera del 1960. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas ya están en cierne. La versión de las Américas dice: cazadnos las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Vamos a orar en esta mañana. Yo necesito que el Espíritu Santo me utilice para poder hablar a tu vida. Padre, en esta mañana nos sentimos contentos, dichosos, felices. Hemos leído tu palabra, que ya es bendita de por sí, Espíritu Santo, pero yo nuevamente me pongo en tus manos para que me uses para hablar a mis hermanos, hermanas, amigos, amigas que están escuchando ahora en directo esta predicación o que la van a escuchar en diferido. Señor, toca las mentes, toca los corazones, Señor. Haz lo que tengas que hacer en nosotros para que veamos, entendamos, podamos observar qué es lo que tal vez está afectando a nuestras vidas, aunque tal vez parece insignificante, parece pequeño. Toma todo el control, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos leído que dice Cantar de los Cantares, está hablando en el contexto del matrimonio. Ahí en ese pasaje está hablando del novio, de la novia, el esposo, la esposa, y dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Qué significa en cierne? Bueno, significa floreciendo, en flor, como hemos leído en la versión de las Américas, es decir, antes del fruto aparecen las
flores o aparece lo que se llama los frutos, la viña, la uva, pero es pequeñito, pequeñito, pequeñito y ahora necesitará del tiempo para crecer y para madurar. Ahí salen primero lo que son pues esas cosas que preceden al fruto. El ciernes que están las hojas floreciendo y lo que van a ser uvas grandes, ahí está en flor. Ahora, según el diccionario, también dice que es en flor, es aplicando particularmente a la vid, al olivo y al trigo, y es estar una cosa muy a sus principios, faltarle tiempo para dar el fruto. Es decir, aquí se está refiriendo sobre todo, antes de que venga un fruto, las zorras pequeñas vienen y destruyen cuando están floreciendo, cuando están en flor. ¿Qué son las zorras pequeñas? Bueno, sabemos diferenciar una zorra pequeña a una zorra grande. Incluso si la vemos, las zorras pequeñitas hasta te dan como cariño, como decir, uy, qué bonita, pero cuidado, cuidado, porque en el caso de la viña, de la vid, es peor una zorra pequeña que una zorra grande. Pastor, ¿por qué está usted diciendo esto? Porque es así. La zorra grande va donde el viñedo y si es uva o si está en flor o si está floreciendo, se come las hojas, se come el fruto, se come la vid, perdón, la uva, pero las zorras pequeñas, como no alcanzan, suelen romper los pámpanos o incluso alguna vez escarban en la tierra hasta donde las raíces para que la viña se caiga y ahí se puedan comer esos frutos. Esa es la diferencia. Las zorras pequeñas, por lo tanto, son esos pequeños animalitos que se meten por cualquier rincón, escucha, por cualquier rincón chiquitito y ahí llegan y destrozan no solamente el fruto, sino los pámpanos o incluso las piñas. Es importante, hermanos, entender que cuando se está hablando en Cantar de los Cantares, Salomón escribe, nos está hablando de que esos astutos animales, por ser zorras pequeñas, se meten en por cualquier lugar, por cualquier agujerito, y con esa astucia, esa agilidad, pues a veces son difíciles de detectar. Y es peor, porque a veces se detecta cuando han destruido las raíces, cuando han destruido los pámpanos, como yo estaba diciendo, a veces como esos pequeños insectos que han destruido esos grandes árboles centenarios, a veces el daño se está haciendo interior y no exterior. Porque si es algo exterior lo podemos ver, lo podemos tratar, solucionar, pero el problema a veces es que se está dañando el interior. A veces carecen de valor para nosotros, eso no tiene importancia. No, pues si es una mentirijilla o si es simplemente nada, esto no tiene importancia, cuidado. A veces si vemos una tarántula que puede ser grande, le tenemos miedo, ¿verdad? La vemos ahí la tarántula y sin embargo esa araña chiquitita que es más venenosa, tal vez decimos, no pasa nada, cuidado. Por ejemplo, la viuda negra es chiquitita, pero te pica y es mortal. Sin embargo, la tarántula tal vez te da miedo, pero no es tan dañina como esa viuda negra, como esa araña pequeña. No es tan venenosa y a veces, hermanos, no somos conscientes de los problemas que nos están acarreando esas pequeñas cosas que están tomando nuestras viñas, tomando nuestros pámpanos, tomando nuestros frutos. Me gustaría decir 3 observaciones para que tengamos en cuenta al respecto. Por ejemplo, es importante reconocer las zorras pequeñas y no alimentarlas. Yo he visto personas, hermanos, que cuando tienen un problema grande enseguida tratan, pero a veces esos pequeños vicios, esas pequeñas ataduras, esas pequeñas pasiones, esos pequeños desórdenes, esos pequeños puntitos que aparentemente no tienen importancia, mañana van a destruir el fruto. Es importante reconocerlo y tratarlo, porque a veces decimos, no, esto no tiene importancia. Cuidado, todo pecado tiene importancia. Las caídas no son de un día para otro. No, es que me ha venido una prueba y me he caído, me he ido al mundo. Mentira. Ha sido un desliz pequeño, ha sido una decadencia pequeña, ha sido un bajar pequeño. A veces esas cosas pequeñas no le damos importancia, pero la Biblia nos enseña que las tiene.
Punto número 2 sería, si las alimentas, crecerán. Si alimentamos esas cosas pequeñas, mañana serán grandes. Mañana habrán destruido las viñas, los pámpanos, las raíces, el fruto. No alimentemos, por pequeña que sea esa zorra, por pequeña que sea esa situación que está afectando nuestras vidas. A veces, hermanos, dejamos de orar, dejamos de leer, dejamos de buscar al Señor, y es un día, bueno, y luego una semana, y luego un mes, y cuando nos damos cuenta, hemos perdido esa comunión que por tantos años habíamos conservado. Número 3, el problema es que no le damos importancia a esas cosas pequeñas. Si Dios le da importancia, tú y yo tenemos que darle importancia. Porque si Dios dice que es importante que no hagamos o que hagamos eso, nosotros tenemos que ser consecuentes, no a lo que tú y yo pensamos, sino a lo que Dios dice. Mira, esto es una historia real. Hace años dice que salió a correr un atleta por todo su país y estuvo caminando, andando, corriendo, sufriendo obstáculos como la calor, el frío, la lluvia, el sol, diferentes situaciones. Pero cuando llegó a la meta, después de haber estado algunos días corriendo, caminando, incluso más de una semana, le entrevistaron y le dijeron, oiga, díganos, ¿cuál ha sido su mayor obstáculo que ha tenido? Y él respondió, mira, mi mayor obstáculo fueron esas piedrecitas pequeñas que se metieron dentro de mis zapatillas. No fue el sol, no fue la lluvia, no fue la subida o la bajada, fueron esas pequeñas piedrecitas que se metían en su calzado. Hermano y hermana, observemos si hay cosas pequeñas que nos están afectando en nuestra vida cristiana, en nuestro carácter, en nuestro ministerio, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra familia, porque por no darle importancia tenemos luego problemas grandes. Traduciendo esta situación a nuestro lenguaje actual, ¿qué diríamos de esas piedrecitas? Son esas zorras pequeñas, son pequeños animalitos que se meten en los viñedos, se comen el fruto, rompen los pámpanos y rompen las raíces. Y eso es algo que tiene que ser real en nuestra vida espiritual. A veces hay pequeñas cosas insignificantes, como te comentaba, dejar de leer, dejar de orar, dejar de buscar a Dios. Ponemos 1001 excusas, pero cuando nos hemos dado cuenta nos hemos enfriado. Y en lugar de orar, criticamos, murmuramos, hablamos mal de algunas personas, comenzamos a tomar aquellos vicios que ya habíamos dejado, como el criticar, el murmurar o ataduras, y son esas pequeñas zorras las que tenemos que mirar, observar y quitar de nuestras vidas, porque, como sabemos, el fruto es lo que manifiesta qué somos, y las zorras trata de destruir, de comer todas esas vides, esas uvas, esos pámpanos, y es importante detectarlo. Hay personas que no le dan importancia a una mentira, pero la tienen. No, pero pastor, es una mentira. Digo 1000 verdades al día y solamente digo una mentira. La Biblia dice que ningún mentiroso entra en el reino de los cielos. Tenemos que vivir de tal forma que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu sea dedicado, sea dirigido para la gloria del Señor. Hermanos, las zorras pequeñas pueden destruir ministerios, pueden destruir iglesias, pueden destruir familias, matrimonios. ¿Por qué? Porque están atacando constantemente a nuestras vidas. Fíjate que el enemigo, escucha bien, el enemigo no planta árboles en nuestras vidas, él planta semillas. Dice que Jesús en una de sus parábolas dice que se fueron a dormir, a descansar, estaban ya a punto de recoger el trigo y vino el enemigo y ¿qué hizo? ¿Plantó árboles? No, plantó semillas de cizaña. Y no se dieron cuenta ni siquiera los que estaban trabajando en la viña hasta que comenzó a crecer el trigo. Y cuando el trigo creció, entonces dijeron, mira, ahí está creciendo la cizaña junto al trigo. Y dijeron, Señor, arrancamos la cizaña. Y dijo, no, ahora no es el momento,
porque si arrancan la cizaña, también parte del trigo se va a arrancar. Esperemos a que todo crezca. ¿Qué plantó el enemigo? Semillas. Cuidado lo que el enemigo ha plantado en tu corazón. El enemigo a veces ha plantado semillas en las cuales no tiene nada que ver lo que está pasando, la realidad de lo que está pasando con lo que tú ves. No, es que ya nadie me quiere, o el pastor o los hermanos me han dejado de lado. Mentira. No, es que mira, mi esposo, mi esposa. Mentira. Son semillas que el enemigo ha tratado o está tratando de introducir en tu vida. Son esas zorras pequeñas que están destruyendo las raíces de tu vida para que no puedan esos pámpanos llevar fruto. Dice la Biblia que el fruto del Espíritu, que es, no dice los frutos, dice el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y cuando nosotros permitimos que esas zorras pequeñas vengan y destruyan nuestras vidas, estamos permitiendo que el fruto del Espíritu que está en nosotros, como no actuemos rápido, puede desaparecer. Y ya no tenemos el fruto del Espíritu, sino el fruto de la carne, que es celo, malicia y todo lo contrario a lo que acabamos de leer. Ahí vienen los vicios, vienen las ataduras, que esos son cosas de la carne. Esos son cosas contrarias a lo que el Señor dice. Recuerda, la vid es Cristo y nosotros somos los pámpanos. Para dar fruto tenemos que estar arraigados, metidos, injertados dentro de la vid. Como yo decía, a veces viene el enemigo a arrancar esas raíces y la Biblia nos dice en Hebreos 12:15, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por eso muchos sean contaminados. Cuidado con esas raíces de amargura. Cuidado, detecta qué está pasando en tu vida. A veces, hermanos, estamos viviendo de tal forma que esas pequeñas cosas están dañando todo lo que hemos hecho por años. Hermano y hermana, a veces en un minuto perdemos el testimonio de años. A veces en un minuto dejamos de tener delante de las personas un testimonio agradable. Mira, quiero mencionar algunas de esas zorras que pueden ser, aunque podríamos mencionar cientos o incluso miles, pero por ejemplo, una zorra es la mala actitud. Una mala actitud es una zorra que alguien, si no lo corrige, puede llegar a destruir todo su alrededor. A veces la indiferencia, que alguien te habla y no le prestas atención, la ignoras, una mala actitud. A veces, hermanos, los síntomas, pues parece que todas las personas de alrededor están mal, todos están mal y nosotros somos los que estamos bien. A veces tenemos una mala actitud, somos desagradecidos, no valoramos a las personas que Dios ha puesto en nuestro lado, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia. Y nosotros tenemos que ser inteligentes. Y esa mala actitud tiene que desaparecer. ¿Para qué? Para ser agradecidos. ¿Para qué? Para que podamos obedecer a Dios y ser personas gratas, agradables. ¿Por qué? Porque si no al final terminará destruyendo todo nuestro alrededor, nuestras vidas y nuestras vides. Número 2, voy a decir otra zorra, como digo, podía haber cientos, pero otra es la crítica, la murmuración. Vivimos, hermanos, en un mundo donde las personas son rápidas para criticar, como dice Santiago 4:11, que dice, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano está murmurando de la ley. Y nosotros no somos llamados a juzgar la ley. Nosotros no somos llamados a juzgar al hermano. Somos llamados a dejar de criticar. A veces, no, es que yo tengo razón. Díselo a la persona. Porque cuando la persona está, mira cómo te callas. Sin embargo, cuando él se va, comienzas a hablar y a decir todo lo que tú piensas. No, es que no es malo, sí que es malo. Eso es criticar. La Biblia nos enseña que si tenemos algo en contra del hermano, cuando vamos a ofrecer un sacrificio al altar, dejemos nuestra ofrenda y vayamos donde la persona y nos pongamos en paz. Pero a veces no lo hacemos así y ahí se convierte en crítica y en murmuración. Cuando la Biblia nos dice en Filipenses 2:14, hacer todo esto sin murmuraciones
y sin contiendas. Cuidado, esas zorras pequeñas están destruyendo tu vida, la crítica, la murmuración. Todo el mundo está mal y tú eres el único que está bien. Examina, porque a veces las zorras pequeñas entran y no nos damos cuenta que somos nosotros el que tenemos el problema. No son las personas de alrededor, somos nosotros. Y voy a decir otra tercera para seguir desarrollando el mensaje. Di ahí en tu casa donde estás, gloria a Dios, aleluya, amén. Si Dios está hablando en esta vida, en este momento, en este instante, si Dios está hablando a tu vida, di gracias, Señor. Muy bien. La zorra número 3, la zorra del descuido espiritual. Dice Lamentaciones 5, 17 y 18, por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entrenebecieron nuestros ojos, porque el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. El monte de Sión era un tipo de lugar, un prototipo de lugar donde la alabanza y la comunión de Dios fluían. Y cuando nosotros descuidamos y desolamos ese monte y descuidamos ese monte, ¿qué pasa? Por lo que dice lo que hemos leído. Ahí vienen las zorras, atacan y están aparcando, están ahí como Pedro por su casa. Están como en su casa. Cuidado con la comunión, con el descuido espiritual. Vuelvo a repetir, las caídas no son de un día para otro. Acuérdate de Sansón, no de un día para otro el Espíritu de Dios se fue de él. Fueron unos momentos que él descendía y al final cuando se dio cuenta ya Dios se había apartado de él. Podíamos hablar de otra zorra, el desánimo, cuántas personas hoy lo ven, aleluya, gloria a Dios, pero luego se desaniman. Y son los mismos que te decían ayer, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello, pero hoy no están. No, cuenta conmigo, y hoy no estás. Hay gente que se anima, pero se desanima. Yo digo que son cristianos canguros. Hoy lo ves aquí saltando y al día siguiente, ¿dónde están? Cuidado con los desánimos. La inconstancia, eso es otro problema. A veces no somos constantes. Sí, vamos, pero al día siguiente no puedo más. Cuidado con esa zorra. La Biblia nos enseña a ser diligentes y constantes. Hay también las zorras del temor que están ahí para quitarnos la ilusión, el gozo, la paz, la benignidad, lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, temores. No puedo, no. Cuidado. Si el Señor está con nosotros, no tenemos que tener temor. El amor de Dios echa fuera todo temor. Hay envidias, hay pasiones, hay orgullo, hay una serie de cosas que tal vez está afectando a nuestras vidas. Quiero seguir un poquito más, el tiempo pasa rápido, pero yo quiero decir todavía algunas cosas. En Eclesiastés capítulo 10, versículo 1 dice, las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Otra versión, la de las Américas, dice, las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Interesante. Eclesiastés nos está diciendo pues que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista santo. Realmente podemos entender y podemos ver que si tú vas a comprar un perfume y tú ves ahí unas moscas dentro de ese perfume, creo que no te lo vas a poner, porque eso trae mal olor y aparte, perdóname la expresión, es asqueroso. Aquí lo que está tratando de decir el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, es que las moscas muertas hacen heder y dan mal olor. Es verdad que había un perfume de un perfumista, pero las moscas están estropeando todo. Yo una vez, hace años, dije, si tú vas a comer un buen entrecot y lo ves ahí, si te gusta la carne o una buena comida, unas gambas a la plancha, y tú ves ahí, en este caso pongamos lleno de moscas, aunque sea un entrecot de primera calidad, aunque sean gambas, por ejemplo, carabineras, creo que no es apetecible si está todo lleno de moscas. Bueno, lo mismo sucede si nosotros decimos que somos cristianos, pero hay esas pequeñas moscas. La mosca no es grande. Esas pequeñas moscas que están estropeando todo lo que hay en nuestras vidas. Y sigue diciendo,
La segunda parte dice, así es una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y luego dice la otra versión, la de las Américas, un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Es decir, que el testimonio que hemos podido conseguir en muchos años, en un minuto lo podemos perder. Y a veces hablamos mucho, pero hay cosas en nuestras vidas que estropean lo que decimos. Podemos hablar, tener mucho conocimiento, mucha teología, podemos dar buenos consejos, pero luego hay esas pequeñas cosas que estropean todo. Encontré ayer otra versión que no le di a los hermanos para que prepararan el versículo, pero te la quiero leer. Y también es Eclesiastés 10:1, en la versión Nuevo Lenguaje Actual, dice, la mejor sopa se echa a perder si le cae una mosca. La menor tontería echa a perder tu fama de sabio. Qué bonita traducción. Es verdad que no se asemeja mucho el perfume con una sopa, pero tal vez podemos verlo mejor. ¿Te imaginas una buena sopa ahí de tu país que te la ponen en la mesa y tú vas a comer, pero haces así, observas, y hay una mosca o varias moscas ahí nadando o flotando? Otro día te conté un testimonio mío que me pasó hace muchos años en una casa que estábamos evangelizando, hablando de sopas y moscas, pero no quiero darte hoy la comida. Hermanos, ¿tú te comerías una sopa llena de moscas o donde aparecen ahí una mosca nadando como que está en su jacuzzi? Bueno, a veces nosotros tenemos cosas muy buenas, pero hay pequeñas cosas, pequeñas, entre comillas, moscas, que están afectando todo lo demás. Ahí decía, la menor tontería echa a perder tu fama de sabio. Cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, con esas pequeñas zorras, con esas pequeñas cosas que están estropeando en nuestras vidas. Hoy más que nunca necesitamos andar de tal forma que honremos a Dios. Mira, también esto sucede en cuanto a la doctrina. Un cristiano comentaba que un hermano hace muchos años, al hablar de algunos aspectos de doctrina, él le decía, no se detengan esas pequeñeces, lo que importa es el corazón y que ganemos al perdido y que usted vaya y predique al que no conoce al Señor. Pero esto es verdad, esto es así. Todo lo que aparece en la Biblia, hay esas cosas que no tienen importancia y sobre todo en cuanto a la doctrina. La Biblia, por el contrario, enseña una y otra vez la importancia de esas cosas pequeñas que algunos no le dan la importancia necesaria. Vemos en estos tiempos la doctrina de la fe, cómo la han distorsionado hasta el punto que han puesto superfe y no tiene nada que ver, han añadido una palabra, aparentemente no tiene importancia, pero la tiene porque cambia totalmente el sentido de la inspiración del Espíritu Santo. Por ejemplo, los testigos, como yo digo, de Javier, cuando están hablando y mencionando la muerte de Cristo, Jesús le dice al malhechor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ellos cambian y le ponen una coma y dice, de cierto te digo hoy, coma, que estarás hablando en futuro en el paraíso. Una pequeña coma cambia totalmente el sentido de lo que está diciendo las Escrituras. Hermanos, la Biblia nos enseña que hay que poner y decir las cosas tal y como dice la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio 12:32 dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Es importante cuidar, conservar las Escrituras, cuidado con esas pequeñas zorras que están entrando en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y están tratando de decir, no, si eso no tiene importancia. Cuidado, no cambiemos el sentido de lo que Dios dice. ¿Te acuerdas de Adán y Eva? Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, vino Satanás, vino el enemigo, ¿y qué hizo? Cambió lo que Dios les había dicho y los engañó de tal forma que ellos pecaron. ¿Por qué? Porque con esa pequeña astucia Dios había dicho una cosa y Satanás estaba cambiando el sentido, añadió algo más. Cuidado con lo que el enemigo trata de filtrar en nuestras vidas. ¿Te acuerdas de Naamán?
Naamán dice que era un guerrero en extremo, grande, valeroso, lo tenía en estima su rey de Siria. Sin embargo, dice, este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. A veces podemos ser muy buenos en muchas cosas, pero somos leprosos. ¿Qué es lepra? Si está simbolizando el pecado. Está simbolizando que Naamán puede ser que fuera un estratega maravilloso, puede ser que sea un hombre de guerra, pero era leproso. A veces nosotros podemos decir, no, es que soy bueno en esto, pero somos leprosos. ¿Qué es lo que cambió en Naamán que lo hizo ser perfecto? En cuanto a no tener lepra, en cuanto a estar sano, la obediencia. No fue meterse en las aguas, fue obedecer al que le dijo que se metiera en las aguas del Jordán, ni más ni menos que 7 veces. Obedezcamos al Señor, seamos sensibles. De nada nos sirve hacer y hacer y hacer cosas buenas si hay esas pequeñas zorritas, esas pequeñas zorras que están estorbando en nuestras vidas. Lo que cambió en él fue que obedeció a Dios. Mira, hay también cosas pequeñas que pueden ser de mucha bendición. Hemos leído algunas zorras pequeñas, algunas moscas pequeñas, cosas pequeñas que pueden afectar a nuestras vidas. Pero también hay cosas pequeñas que pueden sernos de ayuda. Por ejemplo, la Biblia nos dice en Proverbios 30:24, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. 4 cosas que son pequeñas, pero las mismas son más sabias que los sabios. 4 cosas muy pequeñas, de las más pequeñas, que pasan desapercibidas, pero son más sabias que los sabios. ¿Y a qué se refiere? Se refiere, por ejemplo, a las hormigas, que dice que es un pueblo no fuerte. ¿Quién tiene miedo a una hormiga? Bueno, es verdad que en Estados Unidos hay unas, y en otros lugares, hay unas hormigas que si te pican te hacen mal. Pero en el contexto generalizado, la mayoría de hormigas no hacen daño. Tú, un niño, la puedes coger, la puedes matar, la puedes pisar. Sin embargo, nos está hablando que es un pueblo que no es muy fuerte, pero es sabio. En verano prepara la comida para el invierno. ¿Y qué pasa en invierno? Que cuando muchos animales o insectos se mueren porque no tienen alimentos, ellas se sostienen. ¿Por qué? Porque han sido previsoras. Nos sigue hablando, nos sigue diciendo sobre los conejos. Un pueblo no es forzado, no tienen pico ni palas, sin embargo, ponen su casa en la piedra. Ahí se esconden en la piedra. Cuando viene el enemigo, no pueden atravesar esos lugares y ellas están seguros. Para el cristiano, la piedra, la roca es Cristo. Escondámonos en Él, que Él nos protege, que Él nos cuida, que Él nos guarda. Sigue hablando de las langostas, hermanos, que dice que no tienen rey y salen por cuadrilla. Está hablando de la unidad. Hoy en día, hermanos, y mucho más ahora que no nos estamos congregando, muchos están desuniendo de la iglesia, de la congregación. Viven solos, viven aparte. Están viviendo una vida sin estar unidos. Y en la unidad está la bendición. Dios estableció la unidad. Y por último dice la araña que atrapas con la mano y sin embargo está en los palacios del rey. Nosotros como hijos de Dios tenemos la oportunidad de estar en el palacio del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Quiero resumir, para concluir esta palabra. Había una viuda que dice que todos daban lo que les sobraba. Luego lo lees en Lucas 21, en el versículo 1 al 4. Dice que los ricos echaban en las ofrendas y Jesús estaba con sus discípulos y vio una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, pongamos 2 euros. Y Jesús la observó y dijo, en verdad os digo que esta viuda ha echado más que todos, porque todos echaron ofrendas para que la gente los viera y echaban de lo que les sobraba, pero esta mujer dio en su pobreza todo el sustento, todo lo que tenía. Hagamos las cosas por amor a Dios. Prediquemos por amor a Dios, cantemos por amor a Dios, ofrendemos por amor a Dios, guardémonos del pecado por amor a Dios, porque eso es lo que marca la diferencia. La Biblia también nos habla sobre la semilla de mostaza en Marcos 4:31.
Dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Amén. El grano de mostaza es muy chiquitito, es muy pequeño. Sin embargo, aunque es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, cuando crece como si fuera un árbol. Dice que ahí van incluso las aves y buscan refugio. Hermanos, pongamos semillas de amor, sembremos para la gloria del Señor. Sembremos, como dice la palabra, como ese grano de mostaza, que tengamos esa fe para saber que Dios está con nosotros, para saber que hoy más que nunca necesitamos consagrarnos, vivir de acuerdo a lo que el Señor nos dice. Y el último versículo que quiero decir en esta mañana es Santiago 3:4. Dice, mirad también las naves, aunque son tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que tener ese ejemplo, dándole el timón de nuestras vidas al Señor. Ya no hago lo que yo quiero, ya no hago lo que se me apetece, ya no hago lo que yo deseo, sino yo le puedo entregar el timón de mi vida, al Señor. La conclusión de este mensaje, de esta palabra, es que las pequeñas cosas son importantes, o para bien o para mal. Las que son para mal no le estamos dando la atención adecuada. Y las que son para bien, pongamos la intención de hacerlo como para el Señor. Las cosas pequeñas son importantes. ¿Has podido ver en tu vida alguna de estas pequeñas zorras atacándote? Porque eso es lo peor. Necesitamos decirle al Señor, Señor, muéstrame esas pequeñas zorras que están destruyendo mi hogar, mi familia, mi ministerio, mi matrimonio. Señor, porque a veces yo echo la culpa a todo lo demás y la culpa es esas pequeñas zorras. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. No es que yo tenga que luchar contra mi esposa, mis hijos, o si tú eres una esposa contra tu esposo. No, nuestra lucha es contra principados, contra potestades que tratan de destruir todo lo que el Señor nos ha dado. Tratan de destruir el fruto que estamos madurando para Él. Por eso es importante, un creyente sabio tiene cuidado y vigila para que no se introduzcan en nuestras vidas pequeñas zorras que nos arruinen y arruinen el fruto que tenemos para el Señor. Por eso es importante autoexaminarnos. Por eso es importante mirarnos a la luz de la palabra y ver si alguna de esas zorras están destruyendo lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho para el Señor. Es un buen momento para ser sincero con nosotros mismos y dejar de ver la paja en el ojo del hermano y quitar primero nuestra viga. Es el momento de reflexionar sobre aquellas cosas que consideramos pequeñas en nuestras vidas, pero que son zorras que amenazan con destruir nuestro viñedo. La única forma de detectar y atrapar a esas zorras es teniendo la suficiente humildad para reconocer los pequeños errores que a veces estamos cometiendo y tratar de no repetirlos. Acuérdate, Naamán era valeroso en extremo, pero era leproso. Oremos en esta mañana. Si el Señor ha mostrado en tu vida alguna de esas zorras, ora conmigo y dile al Señor esas zorras que Él ha hecho que vieras para que las pueda quitar de tu corazón. Observemos, hermanos, las cosas pequeñas tal vez nos están afectando, destruyendo. Por eso es importante decirle al Señor, ayúdame a poder verlas y poder destruirlas. Padre, en esta mañana nos sentimos dichosos, felices, bendecidos. Gracias porque hemos podido un nuevo día compartir un culto juntos para ti. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y te rogamos que tú nos ayudes a poder ver esas pequeñas zorras que están afectando a nuestras vidas. Danos la sabiduría para detectarlas y quitarlas de nosotros, que no destruyan ni el fruto, ni los pámpanos, ni las vides, ni las raíces, sino que podamos destruirlas
para que podamos ser bendecidos. Presento a mis hermanos y hermanas, amigos, amigas que han escuchado este mensaje. Trae luz sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre su ministerio, sobre su matrimonio, sobre su familia, y ayúdales a poder vencer y destruir esas pequeñas cosas que les están afectando. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Os dejamos ahora con la intercesión y con los anuncios. Cuídense mucho. Bendiciones. Les amamos en el Señor.